Gobierno presenta ley de integridad pública, regula el ingreso, permanencia y salida de funcionarios del Estado y contratación de familiares. Analizamos el proyecto con el diputado PS Marcelo Díaz. Conversamos esta noche con el diputado del Partido Socialista, Marcelo Díaz. Diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias, Álvaro, por la invitación. ¿Regula adecuadamente este proyecto el nepotismo que se ha acusado por parte de la oposición al gobierno? Lo regula, pero permitiéndolo. Yo creo que esto va en la dirección contraria de hacia dónde tenemos que ir. No veo razón alguna para que establezcamos una ley que permita que el presidente de la República, ministros, subsecretarios, jefes de servicio, contraten a sus familiares. Porque además lo que se dice es que esto va a contar con una suerte de pase de idoneidad de la dirección del servicio civil o de la alta dirección pública, pero el director del servicio civil, que lo nombra, es el propio presidente de la República. Y la verdad me cuesta entender que haya una necesidad vital de designar familiares como si no hubiese gente fuera del entorno familiar que pudiese reunir las mismas calidades y condiciones de aptitud para el desempeño de una función. Yo creo que este es un proyecto en esa dimensión, porque hay otros anuncios que son positivos, hay que ver el detalle, no hemos visto la legislación, pero que va completamente contra el sentido común y contra el camino que hemos venido transitando. Los argentinos, por ejemplo, el presidente Macri, lo prohibió completamente. Es decir, prohibió la contratación. ¿Qué es lo que hace este proyecto, según lo que hemos conocido hasta ahora? Establecer normas y reglas para que el presidente, los ministros, subsecretarios, jefes de servicio, gobernadores, etcétera, sí puedan contratar familiares. Yo creo que eso terminaría provocándole un tremendo daño a las instituciones y a la democracia. ¿Usted sería partidario de erradicar completamente a los familiares de las autoridades en el gobierno? Así es, y quizás perfeccionar lo que hoy día existe. La Cancillería tiene un estatuto especial porque a veces son destinados un matrimonio fuera de Chile, pero uno tiene que estar en la embajada, otro en el consulado, en distintas unidades dentro de la misma misión diplomática. Eso está regulado y bien regulado. Y el estatuto administrativo establece, porque si hay un familiar en un servicio público y nombra al ministro a alguien, bueno, tiene ciertos derechos, no tiene por qué perder su empleo, sobre todo si un empleo de planta o contrata. Eso está regulado en el estatuto administrativo y uno puede perfeccionarlo. O sea, no es que haya una prohibición y que se le va a quitar la posibilidad a alguien de trabajar, pero aquí lo que se está planteando es que como el presidente, un ministro, un subsecretario, un jefe de servicio, está habilitado para contratar a su hermano, a su primo, a su papá, a su mamá, a su cónyuge, a su conviviente. A mí me parece que eso es completamente impresentable e incomprensible. Diputado, ¿y regula bien el tema de lo que se ha denominado puerta giratoria? Es decir, cuando un miembro de una empresa pasa a ser autoridad y viceversa, se establece un periodo de 12 meses. ¿Es apropiado ese periodo? ¿Se regula bien? Hay que verlo en el detalle, porque yo recuerdo haber presentado alguna vez un proyecto de ley sobre esta materia, por ahí por ya casi 10 años, 8 años. El tema es que si uno mira la experiencia comparada, para resolver bien el tema de la puerta giratoria, lo que el Estado hace es establecer esta prohibición de desempeñarse en el sector regulado o en el sector en el que se ha sido autoridad durante un lapso que va de los 6 a los 2 años. Pero el Estado le remunera ese periodo. Y yo no sé si eso tiene mucha popularidad, no sé si viene en la norma. Voy a ponerte un ejemplo. Un abogado prestigioso que es nombrado ministro de Justicia, que su oficio ha sido ser abogado y ejercer la profesión, es nombrado ministro de Justicia, después tiene que volver a hacer algo. No podría trabajar como abogado según esta norma. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Le va a pagar? Tenemos que ver el detalle, porque a mí me parece que es correcto regular la puerta giratoria, es parte de los problemas que tenemos en materia de probidad todavía pendientes, pero las fórmulas no son fáciles y esta, que es la que uno puede ver creo que en Francia, en España, incluso en Estados Unidos, no es muy popular decirle a la gente, mire, le vamos a pagar a este señor que dejó la pega durante un año por no trabajar, porque hay que buscar una salida de esa naturaleza. Sobre los parientes, para cerrar ese punto, ¿siente que es una ley con nombre y apellido a propósito del caso del fallido embajador? Yo creo que viene el trauma de la designación de Pablo Piñera en Argentina como embajador. Y ahí es donde uno se vuelve a preguntar. Yo no tengo ninguna duda de que lo habría hecho excelente, pero no creo que sea el único que hubiese estado en condiciones de hacerlo excelente. Entonces hay un sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Que el presidente no puede nombrar a su hermano embajador ni puede nombrar a sus parientes en cargos de gobierno. Si aprobáramos esta iniciativa, como lo anunció hoy día el presidente, estaríamos permitiendo ese tipo de prácticas que no tienen que ver con la calidad profesional de ese eventual funcionario o funcionaria designada, porque a lo mejor a veces va a ser acertado, pero en otras ocasiones es altamente probable que termine siendo motivo de abuso
Y imagínense en 5 o 10 años más. Resulta que los gabinetes de los ministros están todos integrados por primo, hijo, sobrino. La imagen de la opinión pública, el juicio de la opinión pública sería categóricamente negativo. Creo que ahí se equivocó el gobierno, porque en otros puntos, insisto, de la agenda, como por ejemplo la dedicación exclusiva a los parlamentarios, acierta. Tiene puntos buenos, pero este es incomprensiblemente malo. Hablemos del nombramiento de Ángela Vivanco. El Partido Socialista había llegado a un acuerdo para aprobar esta nominación. Sin embargo, a última hora, los senadores del Partido Socialista votaron en contra, a diferencia de lo que pasó con los de la ADC y la mayoría de los del PPD. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se entiende cuando ya había un acuerdo tomado en ese sentido? Nosotros no sabemos, por lo menos los diputados, si había o no un acuerdo. Nos enteramos que era el nombre propuesto un día antes. Yo creo que en la bancada, en su inmensa mayoría, había un rechazo a la idea de la designación de Ángela Vivanco, pero nunca se nos informó que el Partido Socialista estuviese formando parte de algún acuerdo para votar por ella. Eso lo tendrán que responder los senadores, que son quienes pueden efectivamente decir si había o no un acuerdo, pero según lo que dice Insulza, al parecer así fue. ¿Hubo presión de los diputados sobre los senadores? Presión no, nosotros expusimos nuestro punto de vista, porque es cierto que tiene que haber equilibrios en la Corte Suprema, y eso ocurrió siempre, pero Ángela Vivanco representa una trayectoria sistemática muy contraria a lo que ha sido la lucha de estos últimos años y particularmente este último tiempo por expandir los derechos de las mujeres. Ella estuvo a favor del alza de los planes de la ISAPRE y defendió el alza a favor de los planes de ISAPRE para las mujeres, estuvo en contra de la píldora al día después, estuvo en contra del aborto en 3 causales. Pero esos antecedentes se sabían. Porque a última hora se da vuelta. No lo sé. Sí, insisto, yo no me consta que haya habido un acuerdo, y si lo hubo, son los senadores los responsables de hacerlo presente. Lo que nosotros decimos, y así tiene que ocurrir, si esto no es ninguna normalidad, y es que cuando se va a hacer una nominación, uno puede exigir ciertos requisitos y ciertas condiciones del perfil de la persona que va a nombrar. Así lo hizo la derecha cuando nosotros estábamos en el gobierno. Nosotros propusimos a Enrique Rajevich, por ejemplo, para Contralor General de la República, que reunía todos los requisitos, nos faltó un voto, no estuvieron de acuerdo, tuvimos que proponer otro nombre que fue del agrado de la derecha, que es el actual Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Entonces no veíamos razón alguna, yo por lo menos, y así lo dije públicamente antes de la votación del Senado, para nombrar a Ángela Vivanco, no porque no sea una buena abogada, no porque no tenga capacidades profesionales, porque su trayectoria es muy contraria al avance y la expansión de los derechos de la mujer, y va a estar en un lugar demasiado relevante. Sí. ¿Y la directiva no envió ninguna instrucción a los senadores, a ustedes? ¿Con ustedes no habló la directiva sobre este tema? No, con nosotros no. No sé si esto fue tratado en algún momento en algún órgano directivo, por lo menos no en el que yo haya participado. No sé si hubo un acuerdo de los senadores. Según lo que dice José Miguel Insulza, hoy día en la segunda al parecer sí, pero eso es un asunto del que tienen que hacerse cargo los senadores. Yo sé que al menos en la bancada éramos varios los diputados contrarios a esta designación, y yo me alegro de que la bancada de senadores nos haya escuchado o haya compartido nuestra opinión. Diputado Marcelo Díaz, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted.